Buenas tardes a todos. Agradeceros la asistencia. Agradecer también al Centro Cultural Blanquerna el haber cedido estas instalaciones. Como sabéis, estamos esta tarde aquí para la presentación de un libro que yo creo que muchos de los que conocíamos ya desde hace meses que este libro se estaba cocinando, que se estaba haciendo, que faltaba poco para que pues lo presentáramos, para que llegara el día de hoy. La verdad es que teníamos muchísimas ganas precisamente de que llegara este día, ¿no? De que pudiéramos tocar, coger y sobre todo leer el libro. O sea que es un día muy bueno, no solo para Silvia, sino porque a partir de ahora este libro va a poder llegar a muchísima más gente en el sector y en otros sectores que tienen mucha relación con el periodismo, ¿no? Como sabéis, el título del libro, Internet para periodistas, kit de supervivencia para la era digital. La autora Silvia Cobo está esta tarde con nosotros para contarnos muchos detalles de los contenidos, para contarnos por qué lo ha escrito. Y creo que bueno, pues va a ser una próxima hora, además con los invitados que tenemos aquí, realmente interesante y que va a merecer la pena. Presentarme también, yo soy Manuel Ángel Méndez, periodista, colaborador del País desde hace unos años y desde hace unos años también conozco a Silvia. De hecho nos conocimos en Barcelona. Ella me pidió hace poco que si podía presentar este evento y no solo le dije que sí, que por supuesto, sino que es un auténtico placer y un honor, porque sinceramente admiro mucho el trabajo que lleva haciendo Silvia desde hace años, desde su blog, desde los medios en los que colabora, analizando el sector, y creo que precisamente el libro que hoy se presenta es una muestra de esa gran labor que Silvia está haciendo, ¿no? Es curioso porque, de hecho, nos conocimos precisamente también pues eso, en Barcelona, pero a raíz sobre todo de un evento que decidimos, un encuentro que decidimos montar en Barcelona que se llama el BCN Media Lab, junto con otro buen grupo de amigos ahí en Barcelona, y ella nos lo contará luego, pero a mí me da la sensación un poco de que ese evento fue un pequeñito germen, quizás, de lo que es hoy este libro, porque en el fondo ese evento, como muchos otros, lo que queremos es reflexionar sobre el futuro del periodismo y sobre qué se necesita para que los profesionales avancen en este sector, y este libro en muchas cuestiones refleja eso, ¿no? Antes de empezar directamente con la presentación, con el encuentro, un breve apunte sobre el libro, ¿no? Porque creo que también llega en un momento muy importante, muy decisivo. Sabemos que el sector está en plena transformación y Internet es un presente. El libro lo refleja, es una cuestión de presente, es una herramienta fundamental no solo para los periodistas, para cualquier profesión, ¿no? Y el hecho de que un libro como este nos explique cuáles son las herramientas que necesitamos los periodistas para avanzar, para aprender y para evolucionar y para adaptarnos, creo que es fundamental, ¿no? Cosas como cómo se cubre una noticia en tiempo real, cómo posiciono mi contenido, cómo creo una marca propia en Internet que sirva para posicionarme como periodista. Todos estos puntos son los que precisamente se cubren en el libro y creo que se cubren de una forma muy directa, muy práctica y sobre todo desde un punto de vista muy periodístico que al fin y al cabo es lo que nos interesa, ¿no? Si os parece, vamos por tanto con las presentaciones. Nos acompañan hoy aquí tres invitados que creo que no necesitan presentación, pero si hay algún despistado por la sala, os los presento. Estamos con Virginia Pérez Alonso, directora adjunta de 20minutos.es, Mario Tascón, antes al frente de lainformación.com y ahora director de Prodigioso Volcán, una consultora de estrategia de medios, y Ignacio Escolar, periodista, blogger, antes al frente de El Diario Público y ahora a punto de lanzar una nueva iniciativa, El Diario.es, que como muchos de vosotros ya sabréis, pues está ya ha dado sus primeros pasos. Y por supuesto, pues la autora del libro, Silvia Cobo, periodista especializada en medios de comunicación y en Internet durante muchos años ya.
Simplemente recordaros el formato que vamos a seguir. Los tres invitados van a tener unos 7-10 minutos más o menos para dar su punto de vista sobre aspectos muy concretos que se tratan en el libro. Luego Silvia nos dará su visión sobre por qué ha escrito el libro y qué es lo que nos podemos encontrar en el libro. Y finalmente cerraremos directamente con vuestras preguntas, lo que queráis preguntar a ellos, más que bienvenido. O sea que, si os parece, podemos empezar, un poco como habíamos acordado, contigo, Mario, que creo que Mario nos va a hablar pues de la importancia de saber escribir para la web, de cómo adaptamos y cómo podemos adaptar nuestro mensaje a la web. Mario. Bueno, muchas gracias por invitarme y muchísimas gracias sobre todo a Silvia por escribir este libro que yo ya he leído y que, por supuesto, como el resto de la mesa, os animo. Pero también he de deciros que a mí no me hacía falta leer un libro de Silvia, porque yo a Silvia la sigo desde hace muchos años, la descubrí por internet, además contacté con ella por internet y hice este proceso de captación de talento que ahora la gente que sigue mandando currículums pensando que sí. Bueno, pues yo creo que Silvia es un ejemplo de talento que ha demostrado en muchos casos y que yo solo he de decir que me apunto al tanto de que muy pronto descubrí aquel blog que se llamaba Lola como mola y sin conocerla de nada localicé su teléfono y dije, oye, tú no te querrás venir a trabajar para un proyecto que yo le tengo muchísimo cariño, que puse en marcha, que fue 233 grados, blog como también conoceréis los que estéis relacionados con la profesión o que podéis conocer, que tenía un nombre pues bueno, un tanto llamativo, que eran los 451 grados Fahrenheit, incendiario, y bueno, pues Silvia, que finalmente me dio calabazas, pero a pesar de eso hemos mantenido una amistad y nos hemos seguido profesionalmente y yo no le guardo rencor y me he venido a presentar el libro tan contento. Dicho esto, le quito el puñal, pero bueno, bromas aparte. Yo el libro, como os decía, y por hablar un poquito de esta parte que me encomiendas, de las muchísimas que se podría hablar del libro, pues vamos a ver, yo creo que es uno de los aspectos también más controvertidos, más interesantes, que más tiempo lleva rondándonos a los periodistas, que es cómo escribir para la red por todas las características específicas en algún caso que tiene y no tan específicas en otros. Porque a mí siempre me gusta mucho citar a una frase que no es mía, que es de García Márquez, y como todos genios pues tienen frases geniales, y hay una sobre la escritura que ante una pregunta que alguien le dijo, bueno, ¿y qué hay que hacer para escribir bien en Internet? Y dice, mire, para escribir bien en Internet lo primero que hay que hacer es saber escribir. Entonces yo creo que esa primera frase de García Márquez resume todo lo que se puede escribir en los libros, lo que podemos aprender de Google, etcétera, etcétera. O sea, primero, para escribir para Internet es evidente que es saber escribir, si no aquí no hay ni en Internet, ni en Twitter, ni en papel. Creo que es una evidencia, pero no por evidencia está de más recordarlo, porque si no hay mucha gente que piensa que se puede escribir bien para este medio con otras técnicas. Las técnicas ayudan a mejorar, pero es evidente que esto es lo primero. A raíz de esto sí que hay que hacer también algunos matices, ¿no? Porque es también evidente que aquí, ¿para qué se escribe? Entonces, claro, la escritura en el canal de comunicación convencional estaba muy clara, en un sentido de comunicación entre el emisor y el receptor, y estaba como muy claro ese canal. Aquí esto se ha complicado un poco, tanto en la emisión, en el número de emisores, en el tipo de los emisores, como en el tipo de los receptores. Ahora, lo que yo escribo, si no está indexado, que eso sí que es una cosa en la que nos insisten los técnicos, pues es evidente que puede ser escribir para la nada, ¿no? Escribir en el vacío. Pero a la vez también yo creo que hay que reivindicar la escritura creativa y la escritura en el que también el periodista tiene su espacio, tiene que saber titular, tiene que saber hacer las cosas, porque el receptor final en muchísimos de los casos es un ser humano, ¿no? Con lo cual yo creo que también esos matices, después de años en los que esta profesión tan vilipendiada todavía a día de hoy, y seguramente nos quedan unos años, seguramente una parte merecida, pues creo que también tenemos que aprender que esto no es un asunto solo de una escritura técnica, con todo el respeto para los especialistas en SEOs y demás, sino que es una escritura periodística y por tanto así hay que practicarla, ¿no? Yo creo que también sí que hay que tener en cuenta de que ahora las personas que escribimos para personas, escribimos para máquinas también, y eso hay que tenerlo en cuenta. De ahí cosas que explica muy bien el libro, como la doble titulación en algún caso, o cómo hay que tener cosas en cuenta, como bueno, algunas marcas, algunas cuestiones que básicamente yo también algunas veces digo que el problema quizá de las siglas que han denominado, aparte de este campo que es SEO, pues es que el acrónimo no está bien, porque es un acrónimo que viene del inglés y que quizás sería mejor un acrónimo en español que en vez de SEO habláramos de SECO, que sería el sentido común,
que es lo que yo creo que falta para escribir, ¿no? O sea, tanto congreso de SEO, tanto un poco de congresos de SECO, y ya nos vendría mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué sentido común? Porque si os fijáis, casi todas las cuestiones que Google recomienda, o que a mí me interesó mucho, por ejemplo, ver las recomendaciones que hace Yahoo, porque son gente que también sabe de esto y realmente hace recomendaciones a su redacción para que Google los encuentre, que no deja de ser también curioso, ¿no? Pero al final, cuando te las paras a leer, son recomendaciones que son de sentido común, o sea, no hay prácticamente ninguna tecnológica, y las que las hay en realidad tienen que ver de nuevo con ese sentido común. O sea, poner en negrita los términos más destacados parece una cosa de sentido común, ¿no? Titular de una manera comprensible para los lectores parece una cosa bastante sentido común. No cometer faltas de ortografía parece que es una cosa de sentido común, ¿no? Y si estamos hablando de que estas son 3 de las 5 reglas, pues parece que la mayoría de las reglas tienen que ver con esto. Entonces yo haría solo una defensa frente al miedo, ¿no?, que algunas veces nos da esta escritura por la tecnología, por el tema de las máquinas. Sí que hay que tenerlo en cuenta, evidentemente, pero creo que con ese sentido común al que aludo y el que tanto he citado, pues es suficiente. Eso por una parte. Es verdad que también hay todos unos campos por descubrir y que para mí son de muchísimo interés y que a muchos periodistas les dan un poco de repelús, pero creo que también tienen que ver con el futuro de nuestra profesión, que es la escritura de máquinas a máquinas, la escritura de máquinas hacia humanos. O sea, creo que también toda una serie de campos que a mí personalmente me parecen bastante interesantes y bastante futuros, pero que algunas veces no son fáciles ni de citar ni de hablar, porque rápidamente te pasa como con el blog 233 cuando empezamos, que te echan los propios compañeros a la hoguera porque estás metido en sí. Pero creo que deberíamos también sí que tenerlo en cuenta, sí que son cuestiones de futuro. Bueno, no quiero tampoco abusar mucho del tiempo, hacer un poco de hincapié en algunas cuestiones básicas también sobre el lenguaje que tienen que ver con esta escritura, como por ejemplo pues cosas desde las más evidentes de que el lenguaje ahora es global, de que por ejemplo los que manejamos el castellano en concreto pues manejamos un castellano también global en el que nuestra audiencia, queramos o no, pues es que es global, desde que arranca uno la persianilla, ¿no? O sea, desde Nacho tiene su blog, pues es global, o sea, que puede él enfocarlo de una manera, hacer la información, pero es que eres global per se. Y eso yo creo que sí tiene unas consideraciones. Creo que hay alguna otra que los periodistas sí conocíamos, pero ahora las redes sociales están poniendo en evidencia, que es el hecho de que hay mucha gente que hace pública su escritura, y para mí esto siempre he dicho que es una buena noticia. O sea, la gente normal hace pública, los periodistas ya conocíamos lo que es hacer público, lo que pensamos, lo que decimos, lo que escribimos, la gente, digamos, normal, no tanto, pero ahora tiene herramientas como puede ser Twitter, las redes sociales, sus propias páginas web en las que hacen público. Yo creo que esto está abundando, por supuesto, en que veamos más a quienes escriben peor, pero a la vez yo creo que está abundando en un cuidado mayor por la escritura. Y creo que también esto lo que está es exigiendo una mejor escritura por parte de los especialistas. O sea, si la gente está aprendiendo y está tratando de escribir mejor, pues me parece que tiene bastante lógica que nos exijan a nosotros, que se supone que es lo que sabemos hacer, se supone, pues que nos exijan una mayor. Yo creo que esto también es una reflexión para incorporar en el entorno profesional, de cosas de las que también habla el libro, ¿no? Y con consejos prácticos al respecto. Y bueno, como digo, no quiero robar más tiempo, que esto es un poquito el resumen de lo que puedo aportar, decir. Perfecto. Pues muchas gracias, Mario. Seguimos con Virginia Pérez Alonso, directora adjunta de Bendeventos.es, que creo que nos va a hablar, entre otras cosas, de cuál es el impacto que el tiempo real tiene en las redacciones y cómo lo viven ellos, porque tienen muchísima experiencia en ese sentido. Virginia. Sí, hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con Silvia presentando su libro. Ya le comentaba antes que bueno, después de leerlo me parece que tiene que ser manual de obligado uso en todas las redacciones, en todas las mesas de redacción, ¿no? Yo creo que ha conseguido una cosa muy complicada, y es hacer un libro útil para todo el mundo. Para los que trabajamos en una redacción, para los que no trabajan en una redacción de Internet, pero sí en una de televisión o de papel, porque al final Internet es transparente para todos los soportes y todo el mundo va a terminar trabajando en Internet de una u otra manera o utilizando Internet, y también para aquellos que están en su casa, que trabajan en solitario y que tienen la necesidad de aprender a ubicarse y a moverse en Internet, ¿no? Me parece muy útil, muy práctico, muy completo, y la verdad es que no le he sacado ninguna pega. Me lo volveré a leer, por si acaso. Bueno, me piden que hable de eso, ¿no? De cómo nos ha cambiado un poco la perspectiva el hecho de informar en tiempo real, ¿no?
Y es algo a lo que le he dado muchas vueltas en los últimos meses, ¿no? Nosotros en 20minutos.es, yo creo que una de las mayores coberturas en tiempo real que hemos hecho ha sido la del 15M. La hemos revivido hace unos días, hace un mes escaso, con el aniversario. Y la verdad es que la principal conclusión que saco es que es un aprendizaje permanente. Y cuando estás aprendiendo, te estás equivocando, sin duda. Entonces, yo creo que todos, en general, los que nos estamos metiendo en este jardín, que cada vez somos más, nos equivocamos mucho y estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Es uno de los inconvenientes, pero esto es como mirar un cuadro, ¿no? No es lo mismo ver el cuadro acabado que ver cómo lo vas pintando. Al final, informar en tiempo real es ver eso, es ver un boceto, cómo se va desarrollando, y cuando ya ha adoptado la forma final es cuando muere, que es cuando antes adoptaba la vida, que era cuando se publicaba, por ejemplo, en el medio impreso, ¿no? Es una paradoja curiosa, ¿no? Nos hace ver la información como lo que es un elemento vivo. Lo puedes alimentar todo lo que quieras, estás construyendo permanentemente la información, ¿no? Y al final te conviertes, yo me acuerdo hace años cuando se hablaba del hombre orquesta, ¿no? Decían, bueno, es que el periodista orquesta, que va con la cámara, con tal. Bueno, pues al final los smartphones nos han acabado convirtiendo de alguna forma en ese hombre orquesta, pero mucho más simplificado, ¿no? Yo antes me imaginaba el hombre orquesta con una super mochila llena de chismes, ¿no? Y ahora con un pequeño aparato somos capaces de dar una visión 360 grados de muchas cosas, ¿no? Al final estás haciendo sobre la marcha lo que hacían un montón de periodistas a lo largo de un día para una información redonda en un medio impreso, ¿no? Que es contrastar la información, verificar las fuentes, contrastar las fuentes, hacer una redacción minuto a minuto o ir tuiteando minuto a minuto lo que está ocurriendo, coordinarte, si eres el periodista que está en el sitio, con la redacción, porque vas a necesitar su apoyo fundamental para poder hacer bien el trabajo. Estás haciendo fotos, estás haciendo vídeos. No es fácil y no todo el mundo está preparado para hacerlo, ¿no? O sea, aunque sí que tengas ese apoyo por parte de la redacción y te estén echando un cable. Nosotros, por ejemplo, os cuento un poco cómo lo hacemos, ¿no? Supongo que habrá mucha gente que lo haga así también. Cuando tenemos a alguien en un sitio concreto cubriendo algo, esa persona generalmente lo que hace es manejar la cuenta corporativa de Twitter, ¿vale? Y luego en la redacción hay una persona que está haciendo un minuto a minuto, una pieza informativa, cogiendo esos tweets más otras aportaciones del redactor que está allí, que le va mandando por WhatsApp o por teléfono o por correo electrónico o como sea, ¿no? La persona que está en la redacción está completando ese minuto a minuto con otras fuentes que va consultando al mismo tiempo, ¿no? Y generalmente hay dos personas en la redacción trabajando en la información que otra persona está cubriendo in situ. O sea, que al final muchas veces hablamos de Internet, ¿no? Como, bueno, se cubre todo mal y pronto y mandas a alguien y tal, y en realidad no es así. O sea, lleva un trabajazo y un equipo detrás absolutamente coordinado, ¿no? Me ha gustado mucho que Silvia lo tratara en el libro así, porque casi siempre se ve desde la perspectiva del periodista que lo está cubriendo, ¿no? Pero es que es muy importante el trabajo de equipo en todo esto, ¿no? Las coberturas en tiempo real nos han abierto un abanico de posibilidades enormes, ¿no? Y una de las cosas que estamos aprendiendo a hacer es a buscar nuevas fuentes, a verificar esas nuevas fuentes y a localizarlas a través de las redes sociales, ¿no? Cuando tienes un suceso, una catástrofe, enseguida hay gente que se pone a tuitear desde el sitio que sea. Hay que comprobar que efectivamente estén allí, que lo que estén diciendo sea fiable. Yo recuerdo, por lo menos para mí, el primer fenómeno relevante que yo viví así fue la primavera árabe. Yo de repente me empecé a encontrar un montón de tweets de gente que estaba allí en la plaza de Tahrir, que lo estaban cubriendo, había periodistas, había ciudadanos, tuiteaban en inglés y me parecía alucinante, ¿no? O sea, encontrarte esa avalancha de información casi sin poner la tele, ¿no? O sea, que era lo que estábamos acostumbrados a hacer antes, ir, poner la tele y ver una cobertura en directo, ¿no? Ahora tenemos un montón de herramientas para poder hacer eso y, por tanto, para hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Por lo tanto, el periodismo colaborativo ciudadano alcanza su máxima expresión siempre y cuando sepamos manejarlo en condiciones, ¿no? Tenemos un montón de herramientas, un montón de aplicaciones que casi incorporamos a nuestro trabajo
a medida que van naciendo. O sea, muchas veces las probamos según nacen y luego, bueno, pues no nos cuadran, no nos gustan, no nos interesan, o determinamos crear nuestras propias herramientas porque nos parecen más prácticas. A nosotros, por ejemplo, la cobertura del 15M nos llevó a crear sobre la marcha una herramienta que nosotros hemos llamado Minuto a Minuto, pero que es un blogging en directo, digamos, un live blogging. Esa herramienta la vamos mejorando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Pues puedes incorporar de todo, tweets, mensajes de Facebook, vídeos, fotos, texto que escribamos nosotros, o sea, se puede incorporar absolutamente de todo, es una especie de un Storify, pero también puedes incorporar el Storify, o sea, admite un poco todos los formatos y según vamos aprendiendo, pues vamos mejorando las herramientas con las que trabajamos para ofrecer un mejor servicio a nuestros lectores, ¿no? Todo esto requiere de unas ciertas habilidades digitales que están muy bien explicadas en el libro de Silvia y efectivamente hay que tenerlas para poder hacer bien este trabajo, ¿no? para trabajar en Internet. Pero también es cierto que las habilidades digitales no sirven de nada si no hay habilidades periodísticas previas, ¿no? Con lo cual eso también es importante, ¿no? También es cierto, o sea, esto es como todo, ¿no? Hay gente que vale para hacer unas cosas y gente que no vale para hacerse un directo. No pasa nada, o sea, son fantásticos periodistas haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Pero no es fácil de hacer. O sea, yo lo he hecho porque a mí me gusta probar todo lo que hace la redacción para saber también el grado de dificultad que para mí tiene cada cosa y me parece muy complicado. O sea, no me parece un trabajo fácil para nada, ¿no? Hay otra parte que se nos suele olvidar en todas estas cosas y en las redacciones con mucha frecuencia porque nos gusta esa improvisación, ¿no? Y esa adrenalina que de repente nos sube cuando pasa algo. Pero en todo esto, en una cobertura en tiempo real, la planificación es fundamental. Muchas veces la planificación se hace en 2 minutos, 5 minutos. O sea, es llegar, organizar y decir, fulano va a hacer esto, fulano... Pero es importantísimo que cada cual sepa exactamente las tareas que tiene que desempeñar. Si lo saben, el trabajo va a salir redondo. Si no lo tienen claro, va a ser un caos. Y vamos a equivocarnos, seguro, seguro. Y luego en todo esto pues surge una nueva categoría de profesional periodista, es una pequeña broma, son los periolistas, ¿no? Que son aquellos que no han pisado en su vida una redacción, pero que en cuanto está pasando algo y todo el mundo lo está contando, están atentos a ver quién mete la pata para cantarnos las 40 permanentemente, ¿no? Pero bueno, no está mal, porque también vamos aprendiendo de ellos, ¿no? Y no sé si me he pasado de tiempo o vamos bien. Perfecto. Bien, bueno, pues yo lo dejo aquí. Y luego seguimos hablando. Pues muchas gracias, Virginia. Vamos con Nacho Escolar, que creo que nos va a comentar algo de lo que ya se habla muchísimo, que es, bueno, y de hecho es el último capítulo del libro sobre la identidad digital, ¿no? ¿Cómo podemos crearnos esta identidad y para qué? Nacho. Muchas gracias. Voy a intentar ceñirme al tiempo también, como lo habéis hecho vosotros, que habéis estado muy bien, que os he cronometrado, y hablar de su libro, que me ha gustado muchísimo. Hace cosa de 8 años estuve en un congreso de periodismo digital con un amigo común de algunos de los que estamos aquí, que es Guillermo Culé, el director de Clarín.com, y estábamos en un avión chiquitito, y fisgando los dos para ver si podíamos mirar en la cabina. Era un congreso rarísimo en Venezuela. Y empezamos a hablar los dos de que haría falta, que alguien debería escribir un libro que fuese como el manual de pilotar aviones, como el manual técnico de pilotar aviones, que son libros completamente prácticos, pensados para que sepas exactamente qué tienes que hacer en cada momento, para asegurarse que todos los botones de los checks están en marcha y para garantizar que todo está funcionando correctamente antes de despegar o de aterrizar, ¿no? Y me alegro, le voy a decir a Guillermo que ese libro ya está escrito, que no tiene que preocuparse más por él y que se lo puede regalar a su redacción. Él entonces estaba en Clarín.com, ahora está en Chile, en el Mercurio, como yo voy a hacer a la mía. A mí el libro me lo he leído hace apenas unas horas, me ha parecido excelente, porque es un libro tremendamente práctico, que vale también para los periodistas que estamos desde hace ya tiempo en este mundo y aún así cada día descubrimos cosas nuevas. Antes comentábamos Virginia y yo que nos pasa muchas veces que te acostumbras a usar un tipo de servicios y de plataformas y te olvidas de otra o las desconoces porque haces tus propias maneras de funcionar y te olvidas de cosas que deberías conocer o que deberías interesarte. Por ejemplo, Storify yo entré casi antes de ayer, como quien dice, ¿no? He empezado a usarla hace muy poquito. Y como eso hay un montón de cosas más que vas descubriendo y que este libro te ordena bastante bien y ayuda bastante a que un periodista pueda entender qué está pasando.
lo pienso regalar de verdad a la redacción que estoy montando en el diario.es para que se lo lean y lo tengan siempre a mano porque es tremendamente práctico. Y de la parte de marca personal, ella lo cuenta muy bien, explica que una de las ventajas que tienen las redes sociales, que tiene Internet y que tiene estas herramientas de las que habla el libro, es que cualquier periodista puede trabajar en algo que antes dependía del periódico, que es construir su propia marca personal. Yo he llegado a ser columnista, analista en televisión y en radio, periodista de política, porque me empeñé en hacerlo sin que nadie me lo encargase, porque existían unas herramientas. En el caso, cuando yo arranqué, año 2003, era un blog, era escolar.net, que me permitían a mí hacer un trabajo profesional o con voluntad profesional de algo para lo que nadie me había llamado, que era hacer análisis político. En aquella época, año 2003, yo trabajaba en Telecinco, hacía una sección sobre Internet en Telecinco que se llamaba El Navegante, pero no escribía una sola coma de política, ni hacía nada de política. Me interesaba la política, me gustaba la política, y empecé a escribir un blog, primero un poco hablando de esa parte fronteriza entre Internet y la política, que eran todos los temas en aquella época del canon, la LSSI, más tarde fue la ley Sinde, y después directamente de política. Y ese blog personal me sirvió más tarde para cambiar mi propio oficio, mi propia especialización, que entonces era información sobre tecnología e Internet, y hacer una carrera diferente y construir también una relación con los lectores diferente, porque la ventaja que te da tener tu propio medio, algo con lo que alguien soñaría hace 30 años, tener la capacidad, un único periodista, de tener su propio medio, es que puede tener sus propios lectores. Y son lectores que van con él, que viajan con él, que se van de un trabajo a otro con él, independientemente de quién sea el periódico o la tele o la radio o el diario digital que les publique, ¿no? Esa misma relación después la pude trasladar a Twitter, a Facebook. Ella explica muy bien cómo hay que hacerlo, te explica también cómo tienes que cuidar tu propia imagen en el sentido de ser consciente de que hay que responder en los comentarios, de que hay que responder a la gente, que ya no eres un periodista que está, como estamos ahora nosotros, hablando a gente que está callada sin decir nada, sino que después habrá preguntas, y que está en un mundo en el cual la capacidad de relación con los lectores y la capacidad de monitorización de esa relación es avanzadísimo, es avanzadísimo. Hay un discurso que yo pienso combatir con este libro en amigos periodistas del mundo del papel y que miran con cierto miedo, temor, desprecio al mundo de Internet. En parte es un desprecio provocado por el cabreo justificado de sus condiciones laborales que se han deteriorado. Ellos culpan a Internet, tal vez incluso tengan esta razón, aunque es verdad que Internet acaba siendo neutro y que es difícil volver atrás y volver a ese mundo en el cual éramos todos felices y solo podían publicar los periodistas. Y como no podemos volver atrás, voy a darles este libro para que entiendan lo que está pasando y para que vean el lado bueno de lo que está pasando, que es muchas cosas, ¿no? Hay un discurso también en ese tema que a mí me parece similar al que hubo hace 5, 6, 7 años con los teléfonos móviles, tal vez más, 10 años ya, cuando la gente decía en las redacciones, no, yo no quiero tener teléfono móvil, que no quiero estar localizado. Ahora te dicen, no, yo no quiero tener Twitter, que es que eso es agotador. Eso te lleva muchísimo tiempo, ¿verdad? Digo, sí, y estoy localizado también como con el móvil. Para un periodista tener Twitter, usar las redes sociales es tan importante hoy como lo era hace 10 años y como lo es hoy usar un teléfono móvil. Porque no es solo que tú puedas transmitir a tus lectores y puedas decirles dónde estás, qué estás haciendo. No se trata de contar, me acabo de levantar, estoy desayunando, buenas noches, buenos días, hola Olita, como si fuese Ned Flanders, sino que se trata de tener una relación con ellos y avisarles de lo que estás haciendo que les interesa. A la gente que a mí me sigue le interesa lo que escribo y cuando escribo un nuevo artículo puedo avisarlos. Ahora mismo eso hace que gran parte del tráfico del medio nuevo que estoy montando venga precisamente de ahí, de esa relación directa con lectores a los que no les tengo que contar por medio de anuncios en televisión y en radio, que ya no escribo en público, sino que escribo en el diario.es y que me he movido de sitio. Ese tipo de relación es importante y también es una cuestión de información. En las redes sociales no solamente puedes vender tu producto y vender tu marca y tu imagen, tu trabajo más que tu imagen, sino también rastrear un montón de información utilísima que está ahí y que hasta ahora era inaccesible. Por ejemplo, durante el Congreso del PSOE de hace unos meses, el Congreso de Sevilla entre Chacón y Rubalcaba, de los casi 1000 delegados con derecho a voto tenían Twitter casi la mitad, más o menos la mitad. Yo me pasé unas cuantas mañanas buscándoles uno a todos ellos, encontré a la mayoría y me puse a seguirles, pero no los seguí directamente yo,
sino que lo que hice fue crear unas listas de correo y agregarlos para que no supiesen que estaban siendo observados. Y no os hacéis una idea de la información que había ahí, porque son personas que son políticos, que están ahí, que en realidad son políticos que son concejales de pueblo, que no están acostumbrados a que les sigan periodistas, ni suelen tener relación con periodistas nacionales, que en su mano tenían una papeleta que decidía el futuro del principal partido de la oposición y que podías tener una información valiosísima sobre qué estaba pasando, sobre de qué se hablaba en el círculo de Chacón y en el círculo de Rubalcaba, que no podríamos haber tenido antes sin las redes sociales. Si a un periodista le dices, tienes la oportunidad de fisgar en los corrillos y en los cafés de los delegados del PSOE, todos se apuntarían. No entiendo por qué ahora, cuando tienen esa misma oportunidad con Twitter o con las redes sociales, desprecian esas herramientas que son, sin ninguna duda, utilísimas. Y como prometí que esto era bidireccional, y creo que ya he cumplido con mis 10 minutos reglamentarios, termino ya la palabra. Muchas gracias. Y le toca a Silvia. Sí, Silvia, te ha tocado. Creo que nos vas a hablar de varias cuestiones, pero habíamos comentado una de las... creo que a todos nos interesará es por qué has escrito este libro, por qué en este momento, y luego también tu visión sobre las cuestiones que hemos comentado aquí. En primer lugar, dar las gracias al Centro Cultural Blanquerna por acoger esta presentación, a Nacho, a Mario y a Virginia, y a Manuel por aceptar la invitación de pasar un ratillo aquí con nosotros. Como cuento en la introducción del libro, en la primavera de hace un año, en 2011, estuve dando una formación a un periódico de Italia, el Giornale di Brescia, es un periódico regional, que está pasando lo que están pasando muchísimos periódicos en España y en todo el mundo, y es que hay una necesidad de, iba a decir, integrar las redacciones, pero en este caso apenas hay una persona y media en la página web y el resto una bastante grande redacción de papel con gente de diferentes edades, gente mayor, gente más joven, pero que no escribían para la web. Entonces debían potenciar un poco su página web y tenían que preparar a esos redactores, ¿no? Entonces ahí, cuando una consultora internacional me encargó esta formación, estoy pensando qué es lo que necesita hoy saber un periodista, ¿no? Ellos me hablaban un poco de enseñarles cómo escribir para Internet y todo eso, pero yo quería darles un poco de habilidades, ¿no? Lo que se llama habilidades digitales, porque por mucho que tú les expliques cómo escribir para Internet, si no les explicas por qué, o sea, cómo funciona un buscador, cómo lo pueden utilizar de una manera más eficiente y cómo, por qué van a encontrar esa noticia a sus lectores, no van a entender todo lo que estás explicando. Si les explicas un poco de analítica, les dices, mira, tu artículo ha leído tanta gente, de repente empiezan a ver la página web de otra manera, ¿no? Porque ven cuál es el feedback concreto que produce su contenido, ¿no? Entonces, cuando estaba pensando, fui a darles esa formación, yo seguía pensando en otras cosas que hay en el libro y que no les enseñé, y ahí me di cuenta que tenía un libro. Dije, es que todo este contenido que he reunido después de 5 años con el blog, investigando mucho, y todo lo que hay aquí yo lo he aprendido, a mí no me lo ha enseñado nadie, o sea, también es la parte que yo misma he aprendido. Pensé, creo que aquí hay un libro, ¿no? Me daba mucho respeto pensar esto, porque es la primera vez que escribo un libro, y yo tampoco estaba muy segura que yo fuera capaz de escribir un libro, ¿no? Entonces me fui a una librería especializada que hay en Barcelona que se llama Medios, y fui a ver si existía este libro, ¿no? Entonces estuve mirando y había manuales de cómo escribir para Internet, que eran el más reciente era del año 2007, pero no había como esta visión mucho más integradora de todas las cosas que afectan al periodismo hoy, ¿no? Lo que pretendía con el libro es que fuera bueno, eso, una visión integradora de todo lo que Internet produce en el ejercicio periodístico, ¿no? Entonces, no está centrado en el medio, sino en el periodista, ¿no? Porque creía que había que centrarse un poco en todo lo que necesita un periodista de manera individual, ¿no? Una anécdota es que este libro durante casi un año no tenía título. Me preguntan, ¿pero cómo se llama tu libro? Cuando empecé a contarlo, por el principio no se conté a nadie que estaba escribiendo el libro, porque pensé, a ver qué sale y luego ya veremos. Me dijo, ¿cómo se llama? Digo, pues no tengo título. El nombre técnico es Habilidades Digitales para Periodistas y Comunicadores. Lo de comunicadores era porque, en realidad, hoy este libro puede servir para periodistas, pero para todo aquel que tenga necesidad de comunicar en Internet y entender un poco cuántas cosas
están en juego, ¿no? Y también quería pensar mucho en periodistas de gabinetes de prensa, que también tienen necesidades para saber cómo publicar contenido y cómo utilizar las redes sociales, cómo monitorizar sus marcas. Bueno, quería un poco centrarme en todos ellos, ¿no? Y entonces... pero claro, ¿qué pasa con este nombre? Habilidades digitales. Es un nombre cero SEO, o sea, nadie entiende qué es habilidades digitales, ¿no? Es un nombre muy técnico, pero nadie lo entiende, ¿no? Entonces pensé, pues Internet para periodistas yo creo que es mejor, es súper SEO, pero a la vez era un poco soso, ¿no? Internet para periodistas. Es genérico, pero yo creo que podía ayudar a la gente, porque nadie busca en Google habilidades digitales para periodistas. No, o sea, no, es precisamente anti-SEO, ¿no? Entonces un día estaba, cuando ya aquello ya tenía cara y ojos, un día estaba con Ismael Lafría, que es el jefe de innovación en el Grupo Godó, y me dijo, oye, ¿por qué no pones esto del kit? Y yo, hombre, esto del kit no suena un poco a cachondeo. Y dice, no, que puede ser muy serio y tal. Y dije, bueno, pues nada, nos quedamos con el kit, dije, supervivencia, tal, la era digital. Y bueno, así surgió un poco el nombre, ¿no? Es un libro que yo digo que es modulable, ¿no? Porque hablo de habilidades y son 10 capítulos y para mí era muy importante que fuera un kit de supervivencia para todos, ¿no? Porque tenemos una manía, los periodistas que estamos especializados, es que no explicar cosas que damos por supuestas, ¿no? Y a mí me pasa muchas veces en el blog que empiezo a escribir y digo, no voy a escribir esto porque es muy básico. Pero, jolín, es que hay gente que no lo sabe y hay gente que lo necesita, ¿no? Y a veces, muchas veces, muchos amigos, colegas, que me decían, necesitaban de eso, que te le dedicaras un par de horas, 2 tardes, ¿no? Para explicarle pues, un montón de cosas que explico en el libro, ¿no? Entonces, me centré un poco en las habilidades, ¿no? En primero escribir, ¿no? Explicar cómo la gente lee en Internet y cómo escribir para Internet, cómo buscar, explicar muy bien cómo utilizar bien el buscador, el tema de posicionar conocimientos, no hace falta ser expertos, pero sí tener un poco de conocimiento, analítica, que me parece fundamental, que la gente entienda un poco y que saque provecho de la analítica web, porque es la suerte que tenemos Internet y no pasa con el papel. Cómo guardar, monitorizar, verificar. Cuando avanzamos al principio de los primeros capítulos hay libros relacionados con estos temas, generalistas, que no son para periodistas, pero que te pueden servir. Pero a partir de la mitad del libro me quedo sin referencias. O sea, es tan nuevo todo esto que no había libros. Entonces, a partir de la mitad la cosa fue como do it yourself, ¿no? Búsquete la vida un poco con mi experiencia, por cosas que encontré por Internet, por sentido común, preguntando a gente. Bueno, me lo tuve que un poco construir, ¿no? Por ejemplo, el de verificar es una cosa que he construido 100% yo, ¿no? El capítulo 5 es redes sociales, y explico que redes sociales es introductorio, porque las redes sociales hablo de ellas en varios capítulos más, en el de monitorizar, el de verificar y el de marca personal. ¿Por qué? Porque las redes sociales no solo, pensamos que es solo una cuestión de distribuir nuestro contenido, pero tienen, como les acabo de explicar, un impacto en todo el proceso informativo. Entonces yo me he dado cuenta que hemos sido educados, o sea, en las universidades nos han enseñado de una forma el proceso informativo de solo comunicar al final, cuando tenemos nuestro producto, pero no nos han enseñado a formar a que nuestro proceso informativo sea transparente, ¿no? Eso de decir a nuestros lectores, oye, estoy preparando un artículo sobre esto, y esperar que alguien salga con algún tipo de información, no hemos sido educados para estos, ¿no? Pero no, ¿cómo voy a decir a competencia que estoy investigando sobre este tema? No, que va. Y a mí me ha pasado que a veces estoy investigando, y es verdad que a mí mismo me cuesta, ¿no? Pero a veces que cuando me interesa un tema y no tengo información, lanzo una idea y siempre aparece alguien que me da una información, siempre. Es algo realmente que me da cuenta que es una cuestión también de cultura, ¿no? que nos han transmitido. Otra anécdota del libro es que si veis la portada es el pictograma de Twitter, y la primera versión yo no indiqué nada, y la primera versión me enviaron una de Facebook, ¿vale? Entonces el último día, ya cuando iba a imprenta, el día anterior, me dice la editora, tal, oye, ¿te parece bien la portada? Y dije, hombre, no me parece mal, pero puestos a elegir, yo preferiría la de Twitter, ¿no? Porque como explico en el libro, Twitter es mucho más periodística que Facebook, por lo menos para mí, ¿eh? El hecho de que sea información pública
por defecto pública, es una gran diferencia, ¿no? Entonces, o sea, hablo de Facebook y tiene usos periodísticos, ¿no? Pero el hecho que tú puedas buscar y que la información sea pública es una gran diferencia para el periodismo, ¿no? Entonces, y eso veréis que muchos periodistas le dicen, no, es que a mí yo Facebook no sé muy bien qué hacer, ¿no? La gente vincula mucho más Facebook a su vida personal y por tanto la gente cierra sus cuentas para que no sean indexadas, entonces tú no puedes encontrar información ahí, ¿no? Y en Twitter, en cambio, como la información es por defecto pública, es una mina de oro, yo creo, ¿no? Y por último, el último capítulo hablo de marca personal, ¿no? Porque yo tengo la convicción y la experiencia personal que es un motor de progreso profesional, ¿no? El hecho de que estemos ahí fuera es un gran cambio en siglos de historia del periodismo. Yo creo que es una oportunidad que no debemos desaprovechar, ¿no? Hablo mucho de la tecnología, pero la mirada es periodística. Yo quería mirar con ojos periodísticos y a veces cito, aunque parezca de perogrullo, pero a veces digo, esto es lo que haríamos en Internet, pero no nos olvidemos lo offline, ¿no? A veces llamar por teléfono para verificar pues es la cosa que mejor funciona, ¿no? Yo creo que hablo de Internet para cualquier periodista, ¿no? He intentado que fuera integrador, ¿no? Porque me parece que hay mucha gente que yo personalmente no quiero que se quede en el camino, ¿no? Periodistas que, bueno, pues sí, igual son más senior, les da mucho más pereza este mundo, pero que no los podemos desaprovechar, ¿no? Y yo quería como que fuera un libro para todos, ¿no? Y efectivamente llevo 5 años explicando un poco los cambios de nuestra industria y son tiempos inciertos, pero yo creo que es el momento absolutamente de apostar por la formación y por esa reconversión profesional de los periodistas, que hace una semana Ramón Salaverry, profesor de la Universidad de Navarra, escribió un artículo sobre esto, ¿no? De que esto es una herramienta al servicio del periodismo, ¿no? Entonces no lo podemos desaprovechar. Y el otro día miraba datos, ahora mismo el paro registrado para periodistas hasta el 2011 había subido de 5.000 a 10.000, o sea, solo 5.000 periodistas en un año, ¿no? Toda esta gente es una fuente de creatividad, o sea, yo creo que vamos a ver muchos cambios, muchos proyectos nuevos, a veces fuera y la periferia de los medios tradicionales, pero va a ser un momento que por necesidad va a salir mucha creatividad y hay que estar muy atentos. Y como digo al final de la introducción, no dejamos de preguntarnos cuál será la forma de hacer sostenible periodismo en Internet y todo eso. Yo no sé cómo va a ser, pero estoy segura que no va a salir si no conocemos a fondo Internet y no nos hacemos nativos de Internet y encontramos la forma de sacarle y estrujarle y sacarle todo el provecho. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Silvia, muchas gracias a los otros 3 invitados. Preguntas, es vuestro turno para preguntar lo que queráis. Sí, sí. O sea, el sector periodístico. Yo lo he dicho al principio. El problema que tiene Internet para el sector periodístico es el que tiene para casi todos. Ahora, el problema que tiene el sector Internet para el sector periodístico es el que tiene para casi todos, que es que provoca una competencia infinita. Exactamente igual que las agencias de viajes, por mucho que se intenten reconvertir a Internet, van a tener menos puestos de trabajo de los que había antes, porque hace que la competencia sea infinita y porque además son términos económicos, pero hace la economía mucho más productiva en el sentido de que necesitas menos recursos para generar el mismo servicio, ¿no? Pues de la misma manera nos afecta a nosotros de forma mucho más dura por 2 razones. Primero, por la parte de que imagínate la cantidad de periodistas que había en diarios regionales de toda España haciendo información internacional, porque explotaban
una distribución regional de un periodismo escrito, de la información escrita, y tenía sentido que La Voz de Almería tuviese información internacional, y tenía sentido que el Heraldo Aragón, que es un periódico más grande, incluso mandase enviados especiales a las guerras. Pero en el momento en el cual tú compites no con el diario de enfrente de tu ciudad, sino que compites con todos, hay un montón de periodistas que de repente se quedan con que su competencia es amplísima y el trabajo que tienen no lo pueden cubrir. De repente hace que el romperse las barreras regionales de distribución de información hace que un montón de servicios y de información que antes cubrían periodistas y puestos de trabajo se pierdan. Y es así de duro. De hecho, la parte buena de todo esto es que confío en que más adelante esto provocará otro tipo de puestos de trabajo para los periodistas, pero a corto plazo sufrimos por un lado esa reconversión industrial y por otro lado otra que es el cambio en la publicidad, que era nuestro modelo de negocio, la publicidad, más que el pago incluso, la publicidad, y que con Internet está también llegando a esa misma situación. En Internet tú para llegar a los anunciantes, a los lectores, perdón, para llegar a los impactos tenías que disparar con cañón y matar moscas a cañonazos, y ahora cuando pones publicidad en Google y vas al que busca, estás matando moscas directamente con tirachinas, estás yendo directamente a la persona que está buscando un coche, o que está buscando un viaje, o que está buscando un seguro. Eso a nosotros nos afecta a mal, a corto plazo a mal, a largo plazo ya veremos dónde acaba todo esto. Felicidades, Silvia, por tu libro. Ayer por la noche los tuiteros periodistas matamos y resucitamos varias veces a Mubarak a lo largo de la noche. Y tengo la fortuna de seguiros a algunos de vosotros, sus referentes. En este caso estuve siguiendo por ser cobertura de último minuto a Virginia y cómo nos recomendaba por determinadas personas que estaban directamente en el Cairo y que nos podían dar un poco más de información, un poco más de luz en situaciones como esta. ¿No tenéis la sensación de que a los periodistas, con esto del cambio de las redes sociales, se nos ha olvidado un poco cómo tenemos que hacer nuestro trabajo? Creo que era casi lo primero que nos decían en el primer periodismo, ¿no? Que hay que contrastar la fuente y contrastar información al menos con dos fuentes. A ver, la realidad es que hoy, a esta hora todavía no tenemos claro si Mubarak está muerto o está vivo, no lo sabemos, ¿no? Con lo cual, contrastar eso es difícil, es muy complicado, ¿no? A ver, hay situaciones, hay momentos en los que efectivamente nuestra obligación es contrastar al milímetro siempre todo lo que hacemos, pero hay cosas que están en nuestra mano y hay cosas que no están en nuestra mano y que, como siempre, como toda la vida, estás a expensas de agencias de información internacional que tienen una cobertura mucho más amplia y que llegan a muchos otros sitios, ¿no? Anoche Reuters dijo que sí que estaba muerto, luego dijo que no, luego la CNN tampoco tenía muy claro por dónde iba, la agencia de noticias local, la oficial de Egipto, decía que sí que estaba muerto. En fin, estas cosas pasan y estoy segura de que van a seguir pasando, ¿no? Pero estos son los riesgos un poco de la información, de lo que hablábamos antes, ¿no? Ya, pero esto, mira... Pero luego hay, sí, efectivamente, hay cosas que son mucho más fáciles de contrastar. Yo recuerdo yo creo que fue hace unos 2 años, que alguien de repente dijo en la redacción, cuidado, había un gran premio en Fórmula 1 en Valencia. Hay unas bombas puestas en no sé qué autovía en Valencia. ¿Qué dices? ¿Y quién lo dice? Fulanito. Fulanito, no sé qué medio de comunicación, ¿no? Era un medio regional, no recuerdo, ¿no? ¿Lo publicaron? No publicamos nada. Espérate, vamos a llamar al delegado nuestro en Valencia, a ver qué nos cuenta, si lo tiene confirmado o no lo tiene confirmado. Muchos medios lo iban publicando en cadena, en cascada, ¿no? Yo en aquel momento di la instrucción de que no publicáramos nada hasta que no lo tuviéramos absolutamente confirmado, porque lo podíamos confirmar. Es que esa es la diferencia, ¿no? En las agencias algunas sí que lo iban sacando, ¿no? Lo fui contando en Twitter así. Nosotros no lo estamos publicando porque estamos intentando confirmar. La Guardia Civil no nos dice que haya bombas puestas, no lo desmiente, tampoco lo confirma, pero nosotros no lo sabemos. Íbamos contando el minuto a minuto del desmontaje de una información, en realidad, ¿no? Que luego resultó que era una falsa alarma y que no había bombas, ¿no? Bueno, pues nosotros optamos por eso. En otras ocasiones nos hemos equivocado, obviamente, y lo hemos hecho mal también, pero por eso decía antes que vamos aprendiendo también sobre la marcha, ¿no? Uno de los riesgos, preguntabas tú antes, ¿no? Si bajas un poco al ejercicio individual del día a día, pues uno de los riesgos obviamente es la inmediatez. La gente está demandando información al momento, siempre hay quien la está dando, sea verdad o sea mentira,
eso te genera un doble esfuerzo, o sea, la cantidad de trabajo que es desmentir o comprobar cada cosa que dice alguien en Twitter que te pueda parecer relevante, es una barbaridad, de verdad, o sea, es que es imposible. Hay que hacerlo y si no puedes hacerlo, no lo publiques. Pero es complicado, o sea, no es... O sea, yo a veces tengo la sensación, ¿no?, que desde fuera se ve todo muy fácil y te están demandando. A mí me pasa muchas veces, alguien dice algo, suelta una liebre en Twitter y me preguntan 15, esto es así, ¿y por qué no lo lleváis? ¿Y por qué no lo lleváis? Oye, espérate, o sea, que es que estamos en ello, o sea, Superman de momento no somos, ¿no? Bueno, pues vamos como podemos casi, ¿no? Pero efectivamente yo creo que una de las claves es que aprendamos a hacer todo esto mejor. Yo creo que también hemos dado pasos. También hay sujetos por ahí perdidos, que son muy graciosos, como el tal del Benedetti no, claro, que se dedica a suplantar cuentas en Twitter de otra gente, ¿sabes? Y a hacer correr rumores y mentiras, porque son mentiras, de una forma escandalosa, ¿no? Bueno, pues habrá quien se lo crea, habrá quien no, o sea, dependerá del medio también, dependerá del periodista que está manejando la cuenta, ¿no? Pero a mí, sinceramente, me parece que es absolutamente innecesario. No me enrollo más, o sea, podría contar 18 millones de casos de este tipo, pero... Yo le dedico un capítulo a verificar, tengo que reconocer que soy una friki de esto, o sea, me encanta documentar estos casos de bulos y tal. Y Tommaso de Benedetti yo le tengo un cariño especial porque es un tío que me parece que está pirado el tío, porque, o sea, es un señor que, para quien no lo conozca, falsificó más de 60 entrevistas a escritores de todo el mundo en Italia, en periódicos regionales, y nadie se dio cuenta hasta que a un americano le preguntaron, oiga, ¿y usted qué ha dicho esto de Obama? Yo no he dicho nada. Entonces el tío empezó a investigar y descubrió que era un periodista en Italia. Entonces el hombre, obviamente ya no puede trabajar en ningún periódico en Italia, pero se ha dedicado, está obsesionado con demostrar que los periodistas pues no verifican suficientemente las fuentes y se dedica a crear fuentes. Entonces yo ya le tengo controlado, entonces he hecho una lista de cuentas falsas que además ya he entendido su técnica. Él consigue como 5.000 seguidores, ¿vale? Con una cuenta de Monty que está utilizando. Entonces, cuando ya ha utilizado para enviar bulos y tal, lo que hace es cambiar el nombre de usuario, porque es muy fácil, y busca otro famoso, o un ministro de la Comisión de un comisario de la Unión Europea, no sé qué, y entonces hace que entre ellos se vayan, tiene varios perfiles de gente y se dedica a retuitearse entre ellos o a contestarse, ¿vale? Entonces es divertidísimo porque el tío se monta unas historias impresionantes. Pero, como explico en el libro, a veces me parece que, por ejemplo, había un caso de la mujer de Murdoch que la suplantaron en Twitter, ¿no? Y Murdoch era real, pero la mujer, claro, le empezaba a decir Happy New Year, my sweetheart. Entonces, claro, tú ves esto y es obvio que no puede ser ella que le esté diciendo cariño, feliz año en público en Twitter, ¿no? O sea, a veces hay cosas que son muy de sentido común. Y luego doy pistas de algunas técnicas que utilizaba, por ejemplo, Andrew Carvin, que ha sido muy famoso en Estados Unidos por utilizar el Twitter para seguir también las revueltas árabes. Pues él utilizaba, lo explico en el libro, lo que es la verificación inversa, ¿no? Entonces, cuando no sabía algo, lo que hacía es utilizar sus followers para preguntar, oiga, tengo esta información, ¿es cierto o no es cierto? ¿No? Entonces, una forma de verificación, ¿no? Y Jordi también, Jordi Pérez Colomé, además de amigo, también ha hecho una utilización muy interesante en Twitter para seguir, entonces él también da unas pistas, ¿no? Pero desde luego que lo de la verificación es un reto para los periodistas, ¿no? Pero no lo era menos en la vida real, o sea, en la vida offline, perdón. Ahora acabo que... Pero, quiero decir que en el fondo nuestro trabajo sigue siendo el mismo, eso es lo que quiero decir, ¿no? O sea, verificar, los periodistas siempre han sido su trabajo, entonces tenemos también, o sea, puede parecer más complicado, pero también hay muchas más herramientas, ¿no? Por ejemplo, lo de las imágenes falsas, ¿no? Hace unos meses dos tuiteros se dedicaron a decir que había habido un golpe de Estado en Portugal. Fue muy divertido, ¿no? Porque la gente que los conocía empezaron a darle más leña al mono y uno colgó una foto, la embajada española en Portugal ardiendo y tal. Y entonces cogías la foto, utilizabas el Google Image Search, la búsqueda reversa, y te decía que esa foto era de Grecia, ¿no? O sea, quiero decir que hay herramientas, ¿no? Pero desde luego que tenemos que estar con los ojos abiertos los periodistas. Virginia, yo trabajo en el 1-2 de Madrid, que hace
101, en MECO, con 2 personas que fallecieron. Evidentemente lo publicasteis todo. Bueno, pues ocurrió que antes de que llegara la primera dotación de bomberos de la Comunidad de Madrid, nosotros teníamos ya menciones en nuestro Twitter de periodistas que habían escuchado a estudiantes universitarios de Alcalá que se había caído un helicóptero o un avión y que nos estaban preguntando qué estaba pasando. Es decir, que la velocidad a la que fluye todo esto, fijaos la que es. Es decir, el parque de bomberos de Alcalá llegó en 10 minutos y antes de esos 10 minutos nosotros ya teníamos que estar gestionando una información que si no se trata con rigor, nosotros somos una fuente rápida, que estamos encima y que contestamos enseguida. Imaginaos esto con un caza con lo que importancia. Imaginaos que hubiera ocurrido si el 11M fuera hoy. Sí, sí, sí. Yo creo que vosotros estáis hablando, todavía no me he leído el libro, entonces no sé cómo, estáis hablando de un periodismo ideal dentro de Internet, dentro de medios con gente, con tiempo, entre comillas, pero ¿qué pensáis de esas llamadas páginas de alto tráfico en la que tienen a un montón de gente exigiéndole 10 posts al día, a 2 posts y pico cada día y demás? ¿Cómo se conjuga esto con todo lo que cuenta Silvia en el libro, el que vosotros estáis diciendo que es el periodismo que se debe hacer en Internet? El periodismo se ha ejercido en mejores y en peores circunstancias antes y después de Internet. No se trabajaba igual en la redacción de un diario regional con pocos medios, donde te decían, mira, te tocas 2 páginas al día y te apañas y ya verás cómo las llenas, que en redacciones con más medios donde puedes permitirte estar sin publicar una semana porque estás siguiendo un tema que merece que le dediques mucho tiempo. Eso ha sido igual antes y después de Internet. Y el libro de Silvia, en realidad, vale para las dos maneras de hacer periodismo. Yo creo que el periodismo lo que te cuenta es un poco... No es un ejercicio de cómo es el periodismo ideal y cómo debería de ser las redacciones digitales o Internet o el periodismo en Internet, sino una cosa tremendamente práctica que te explica desde cómo tienes que hacer para comprobar el origen de una foto o la licencia de una foto hasta cómo aprender a usar la búsqueda avanzada y los booleanos de Google. Y es algo que vale para un periodista que trabaja en Internet y para un periodista que trabaja en radio o en televisión o en una agencia o para un político que tiene que entender que cuando escribe en Twitter no le están leyendo sus 50 amiguitos, sino que le puede leer cualquiera después y que hay una falsa sensación de intimidad en las redes sociales, o para alguien que no entiende las consecuencias de subir una foto. En realidad es para cualquier persona interesada en cómo funciona la comunicación ahora que existe esta herramienta llamada Internet y cuáles son las herramientas que están para el ejercicio periodístico, entendido como comunicar e informarse, que están a tu disposición. O sea, no es tanto un análisis teórico sobre cómo debería de ser esas redacciones ideales, que además dudo que existan. En España existen muy poquitas, casi todas las redacciones están hoy en circunstancias muy penosas, casi todas. Yo, por ser un poquito crítico y dando un poco la vuelta a la pregunta, te diré que también eso mismo que efectivamente que se da en Internet, esa propuesta de poco valor y mucho trabajo a poco precio, buscando volumen y buscando buscadores, de alguna manera también han sido un defecto o un pecado que tenían los medios convencionales, que durante mucho tiempo, no con volumen, pero sí con relleno, las cosas se rellenaban y se rellenaban y se rellenaban. Con cacerolas también. Y claro, o sea, yo creo que también, no por hacer tampoco, no vamos a hacernos más daño, que podemos hacernos todos, clavarnos la espada, darnos unas vueltas aquí, que vamos a quitar y seguir llorando, que pues, es una cosa que llevamos haciendo unos años, pero creo que sí que había que tenerlo presente. O sea, que esto, yo creo que la reflexión sobre las malas prácticas del periodismo convencional y nuevo, vamos, deberíamos tenerla bien presente de cara a lo que miremos para adelante. Entonces yo, que estoy de acuerdo contigo, de hecho hay muchos medios que con esas prácticas, pues al final, en el medio plazo, pues no funcionan. Lo que pasa es que en el corto plazo es muy difícil algunas veces incluso sustraerse a esa, a esa especie de fiebre del oro, de la visita, el no sé qué, no sé cuántos, cuando todos estamos midiendo, porque además, como muy bien dice Silvia, hay que también saber medir las cosas, saber entenderlas. Entonces, ni un extremo ni otro. O sea, yo he visto a gente que menosprecia la analítica web con argumentos muy similares, no digo que sean los tuyos, pero ¿sabes? Muy similares a nada, estas son cosas de no sé qué, no sé qué. No, perdona, vamos a ver, vamos a ponernos en su sitio. O sea, cada cosa para lo que vale. O sea, tú tienes que entender, aunque no te guste, tienes que entender de qué va esto.
Porque yo estoy hasta las narices de gente cuando diga, es que yo de los lectores entiendo y el lector lo entendía fenomenal, pero esto vosotros habláis hasta de usuario, anda usuario, vaya nombre, tal. No, mira, perdón, o sea, tú al lector en la puta vida le has hecho caso. O sea, hay un cuadro en un periódico muy famoso y muy conocido, que hay un lector tumbado en un sofá con barba, que está sentado así, y cuando hablan del lector en ese periódico, pues miran a ese señor y dicen, joder, si ese señor ya primero está muerto, los lectores ya no son así, mejor que no lo miren, ¿no? Pero era el lector, ¿no? Que es una especie de imagen, un imago que tenemos los periodistas. Entonces, bueno, digo por matizar un poquito, ¿sabes? Vamos a ver, vamos a reflexionar sobre todo lo que debemos hacer bien, o sea, vamos a ver qué cosas, que las hay, ¿sabes? Y ya hay muchos ejemplos de cosas interesantes, una situación pues, compleja, que sabemos todos, pero hagamos la reflexión, y no lo digo por tu pregunta, solo porque algunas veces creo que no hacemos o sea, vivimos como una especie de mundo de recuerdo ideal algunas veces. No, perdone usted, yo he visto cosas súper mal hechas en papel, en radio, que se siguen haciendo mal. Sí. Y a esa misma gente que lo hace mal, que se hace la pregunta todos los días de por qué Internet, y digo, coño, pero joder, si tú trabajaras algo igual te iba mejor, y a tu periódico, ¿no? O sea, esta reflexión me vais a perdonar, pero también algunas veces sería conveniente hacerla. No digo siempre, hay gente que lo está pasando muy mal, hay muchas injusticias, eso por supuestísimo, pero también esa, algunas veces parece que no somos, no lo digo, perdona, porque he aprovechado tu pregunta, realmente no te estoy contestando, pero he aprovechado. Pero... Mira, yo la verdad es que, o sea, yo intento ser muy honesta, entonces yo explico que, por ejemplo, el posicionamiento, cuando la gente, claro, los periodistas les da mucho miedo, ¿no? Pero vamos a hacer las noticias que la gente quiere. No, yo digo que claro que te puede servir para eso, pero sobre todo el posicionamiento te sirve para reunir oferta y demanda, o sea, alguien que busque esa información y que te sepan encontrar, tan simple como eso, ¿no? Que se puede utilizar para hacer triquiñuelas, por supuesto, que hay gente que las hace, por supuesto, pero o sea, el planteamiento es honesto en todo el libro, ¿no? Entonces, son herramientas para utilizar, o sea, pero que depende de ti, de tu responsabilidad, pero no te puedes abstraer de ese conocimiento, ¿no? Y yo que escribo a veces muchas cosas filosóficas sobre el futuro del periodismo, no sé qué, y que me interesa mucho, pero no quería hacer esto aquí. Esto es práctico, es súper práctico, y pensaba, igual alguna gente, ¿sabes? Igual lo lee Nachi y dice, ostras, qué básico, pero es que o sea, esto es lo que hay que saber, o sea, lo que todo el mundo creo que tiene que saber, que saber esto no está de más, al contrario, creo que ayuda, ¿no? Entonces, lo que he querido es eso, cosas muy prácticas, que creo que pueden ayudar a orientar a mucha gente y la filosofía y el futuro del periodismo ya para el próximo. No, que no, pobre. No, pobre, perdona, que sigo yo. Hay determinadas prácticas que es imposible aplicar un mínimo de criterio yo que sé, contrastar fuentes y tal, porque si alguien se tiene que escribir 10 posts en un día de 500 palabras, pues es que... Pero mira, yo creo... Ciertas palabras SEO y no sé qué, pues lo único que hace es posicionamiento SEO. Mira, el otro día hice un ejercicio que no quise sangrar mucho el personal, pero hice un ejercicio y cogí pantallazos de las noticias más vistas a la misma hora, un mismo día, en diferentes medios. Claro, entre las noticias más de esto era alguien que había tenido un problema con su miembro viril, se había bueno, cosa, pero además lo vi que estaban en varios medios muy serios todos, ¿no? Entonces, claro, ¿tú te crees que alguien ha metido esa noticia porque sabe que eso es súper importante por encima de la prima de riesgo? No, por supuesto que no, la han hecho porque saben que es una noticia click, ¿vale? Entonces, yo de verdad pienso que o sea, yo entiendo que hay técnicas para ganar más audiencia, pero a la larga es una mala práctica, porque al final yo sé de algún periódico que están haciendo dos versiones, una para papel y otra digital. ¿Qué pasa? Que el periódico sí que crees que es importante, pero el digital no entras. ¿Por qué? Porque piensas, sí, ya sé que no hay nada importante, lo importante está en el papel. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, ¿qué hace? Pues la gente se va a bajar la aplicación de otro medio, la gente se va a acostumbrar a ver otro medio y a ti te van a ignorar. Entonces, ojo con despreciar el Internet y pensar que la gente es tonta, porque la gente no es tonta. La gente no es tonta. Sí, mira, dos cosas. Sí, me enhorabuena por el libro, no lo he leído, pero lo dejo. Simplemente he estado viendo que hablas de una serie de herramientas para mejorar el periodismo. Y quería saber un poco, estamos viendo todos
Radios digitales, ¿te refieres? Y luego, dando un poco con lo que decía Nacho Escolarte, que es cierto que Internet abre el mercado a que todos los periodistas podamos tener visibilidad, nos da la posibilidad de crear nuestra propia imagen, nos da la posibilidad incluso de crear nuestro propio escaparate. Paralelamente, habrá un problema endémico de la profesión en estos tiempos que vivimos, que son muy malos, y es el intrusismo. ¿Cómo se puede regular eso para que cualquiera que tenga otro trabajo se monte un blog y algunas redacciones no se conviertan un poco más o menos en que los periodistas son un poco más o menos que, digamos, ordenadores de blogs de los demás? Pero a ver, yo creo que no es cuestión de intrusismo. Si tú quieres que te lean, tienes que hacer algo mejor que otra persona. O sea, no es cuestión de que seas periodista, no. Es que tú hagas algo que alguien quiera leer. O sea, es así. A mí no me preocupa ese intrusismo. Yo soy de los que piensan que igual que el oficio de la profesión es una maravilla, la profesión periodística, la carrera es una mierda, no vale para nada. ¿Ves? Yo ahí no estoy de acuerdo. Pero no tengo con qué comparar, ¿eh? No tengo con qué comparar. La carrera, porque haciendo otro tipo de carrera y montándome... Esa es una gran discusión de la profesión. De hecho, la mayoría de los másteres de prensa de este país nunca han entendido la carrera. Yo 20 años trabajando tanto en prensa local, regional, nacional y ahora en un ambiente de prensa. La mitad de mis compañeros más no son periodistas, no han sido nunca. Es decir, igual que ellos tienen la posibilidad en tiempos en una profesión comercial de volver a su trabajo, nosotros no tenemos esa posibilidad. Entonces, y luego la reflexión al hecho de si habría que aprovechar la oportunidad para... Ahora bien que se abre esto para todos, yo no sé si a través de un colegio profesional, a través de qué instrumento, también que se establezca algún tipo de discriminación entre, digamos, el periodista y gente que se acerca a la profesión, que la enriquece, pero que no es periodista. A ver, yo con esto soy muy crítico contra tu planteamiento, porque me parece que te lleva al gremio. La única ventaja que va a tener un periodista frente a un intruso, alguien que no es periodista o que no acaba la carrera, como es mi caso, por ejemplo, o que estudió otra cosa y luego hizo un máster, que es el caso del director del País, que es químico, es el mercado. Es que tú seas capaz de demostrar que eres capaz de hacer ese trabajo mejor que los demás, sean o no sean periodistas. E incluso yo, en mi imprudencia, estoy escribiendo libros y tampoco soy filólogo. Es decir, que la manera en la cual creo que deberíamos combatir ese fenómeno de que gente que sin tener la carrera de periodismo, el oficio de periodismo, la experiencia periodista, combaten con nosotros en el mercado de la información, es ser mejor que ellos. Yo creo de verdad que los periodistas somos unos profesionales. Y un profesional es algo parecido a un atleta de élite. Todo el mundo puede correr 100 metros, pero no todo el mundo puede correrlos en 10 segundos. Porque para correr los 100 metros en 10 segundos tienes que entrenar, tienes que formarte, tienes que tener unas actitudes especiales, tienes que saber escribir y eso nos enseña. Tiene que gustarte escribir, tiene que gustarte leer. Y si tienes esas cualidades y además te esfuerzas, podrás ser un buen atleta profesional. Eso es un periodista. Pero decir a partir de ahora solo corren los señores que ya han terminado la carrera, pues, es que la idea de un colegio profesional de verdad me pone los pelos de punta, porque al final acaba llevándote un modelo a la italiana que es peligrosísimo, que te lleva a unos privilegios para la profesión y a una profesión con unas tentaciones de no hacer el trabajo que tienen que hacer. O sea, yo los ejemplos que hay fuera de ese tipo de modelo de colegio, a mí me producen mucho rechazo. A eso por supuesto, pero... No es verdad. A ver, la diferencia es que para ser... No, pero no es exactamente igual. Es decir, tú estás entrando... Tú puedes, por ejemplo, pintar sin haber hecho Bellas Artes. Y puedes escribir sin haber hecho filología. Yo no creo que... Pero es que la rama de las ciencias exige unos conocimientos que yo creo que no son equiparables a los que exige el periodismo. O por lo menos no puedes hacer esa formación desde fuera. No, otra cosa es que la carrera esté mal planteada y que al final no haya sido capaz de mostrar la universidad que es imprescindible estudiar esa carrera para ser un buen periodista. Eso está claro, porque yo de verdad, vamos, yo nunca he escondido, de hecho hago hasta un poquito de gala de ello, que nunca acabé la carrera. No la acabé porque empecé a trabajar con 18 años de periodista, en redacciones, pegándome de becario, y llegó un momento en el que yo era el último año del plan de antiguo de periodismo y mi plan caducó.
y se me cayó una asignatura al suelo y cuando volví a la Secretaría de Estudiantes me dijeron tienes que empezar otra vez en primero. Y dije, pues muchas gracias, esperadme sentados, podéis vender mi plaza si queréis. Y no volví. Nunca lo he ocultado y ni me avergüenzo de ello, pero creo que es un fracaso mío y de la carrera. Es decir, si no es imprescindible en la profesión tener esa carrera para trabajar, es que esa carrera está mal hecha o no es capaz de formar de verdad. Y yo creo que la carrera, hombre, hay cosas que se aprenden, otras que no, pero tiene ese problema también. En ninguna redacción en la que he trabajado me han preguntado, ¿y tu título? ¿Me lo puedes traer fotocopiado? Nunca. Y una cosita, perdona, vamos, estoy totalmente de acuerdo con Nacho y yo Estoy totalmente de acuerdo con Nacho y yo por seguir con el yo confieso, que sería la etiqueta de Twitter, que sepáis que tampoco soy periodista. Entonces, para eso muy bien, sí. Bueno, entonces... Vamos, yo ni siquiera hice algún curso, vamos, yo hice magisterio y psicología y aquí estoy. Vamos a hacer... Bueno, bromas aparte, perdona. Sí me parece muy interesante también la reflexión por retomar una cosa que has dicho al principio de la pregunta. ¿Por qué no está sucediendo lo que parece el equivalente? Yo creo que hay un problema con la tele, con la radio, has dicho, que por qué no habían aparecido. Yo creo que sí han aparecido. O sea, yo creo que el problema que tenemos es que no sabemos ver. Y me voy a explicar. Nosotros estamos intentando buscar en lo nuevo con ojos antiguos. Y entonces estamos intentando ver los modelos que conocemos cómo más o menos se replican en este modelo digital. A mí, yo llevo años que la gente te pregunta y dice, bueno, pero dime una experiencia de éxito. Y claro, como no les cuentes algo que a ellos les parezca similar a lo que ha sido, por ejemplo, El País, sí. ¿Sabes? No te dicen, pero eso es una chorrada que hacen ahí en Chicago 4 chavales. Y dices, bueno, pues sí, igual es una chorrada, ¿no? O Storyfy, por ejemplo, que dices tú, bueno, pues eso es una cosa tecnológica. El problema posiblemente es que no estemos buscando adecuadamente. El consumo del equivalente a televisión que hace hoy día la gente joven en YouTube y en las plataformas como los iPads, etcétera, etcétera, no se está produciendo de la manera convencional a través de marcas convencionales. La televisión ha evolucionado sin quererlo y sin saberlo, porque llevan años intentando buscar la televisión interactiva y se la ha inventado Twitter, que no son ellos, ¿no? Y de repente tenemos como una tele nueva que ni siquiera es tan natural que ni siquiera nos hemos dado cuenta que ha cambiado la tele, y es natural, pero ya no es una tele. O sea, esto cuando se estudie y cuando lleguen los de la Universidad de Navarra, que deben ser los únicos por la defensa que hace Silvia, que os preparan bien a los que sois periodistas, pues llegará alguien y le pondrá nombres a esto y los estudiaremos, pero es que el problema es que posiblemente ahora el propio medio, la manera en que está definiendo Nacho el medio, parte de lo que se hizo en la información, realmente tampoco son stricto sensu medios de la manera a lo mejor convencional, porque estamos inventándonos todo. Lo que pasa es que el problema que tenemos es semántico, se le ponemos nombres conocidos, yo siempre digo que no sabemos cómo se van a llamar. Entonces le seguimos llamando diarios digitales, radios digitales, pero realmente en un mundo que cada vez es más multimedia, yo hago siempre la pregunta, cuando alguien me dice los libros, por ejemplo en el iPad o la revista, ¿pero qué es una revista? Pero vamos a ver, ¿alguien sabe distinguir de verdad una revista? El único elemento que nos queda de unión con ese mundo real que decía Silvia y no el virtual son sus cabeceras. O sea, si yo te borro la cabecera del País, tú no distingues en internet o en un iPad El País de una radio o de una tele, porque todos tienen multimedia, porque todos se configuran de otra manera. Han aparecido jugadores que en una parte son medios y en una parte no son medios, como puede ser Twitter. De hecho, hay parte de la confusión de estas discusiones profesionales, porque en Twitter, cuando nos cabreamos por la no verificación, es que en parte le estamos asignando a lo que sucede ahí unas características de medio que no es, porque en parte es un bar, porque en parte es un sitio divertido, porque en parte es un sitio soez, porque en parte tiene muchas cosas, pero hay también una parte de medio, lógicamente, con lo cual yo creo que quizá parte del problema que plantea tu pregunta o de la dificultad es que claro que aparecen cosas nuevas y claro que hay muchas cosas nuevas que están, digamos, rellenando esos huecos que están desapareciendo de los medios convencionales, pero son nuevos y son tan nuevos que algunas veces yo creo que nos cuesta años verlos. O sea, creo que el consumo del equivalente a la televisión o del equivalente a los vídeos que se está dando de la manera que se está dando hace años, yo recuerdo que estaba yo en El País todavía, 20 minutos también, y tras y todos los medios intentamos hacer las televisiones, ¿recordad? 20 minutos televisión, El País televisión. ¿Y qué hicimos? Pues en internet, con unos encolados automáticos, una televisión, entre comillas, medio convencional, bueno, un poco personalizada, 5 canales, que no funcionaba. ¿Por qué no funcionaba? Porque el consumo televisivo, por seguir con el nombre, porque no sé cómo se llama, no funciona así, porque funciona más un sistema tipo YouTube, de picoteo, de no sé qué, de selección a través de un buscador, y todos los medios del mundo fueron modificando ese modelo, que te digo que en un momento, vamos, todo lo anunciamos, y sale mañana la televisión del País, sale la de 20 minutos y tal,
Y eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque el consumidor es el que nos está marcando, el lector es el que nos está marcando unas pautas nuevas que nos cuesta algunas veces distinguir porque buscamos con los ojos viejos. Yo creo que hay parte de eso, ¿sabes? Sí que existen. Lo que pasa es que a lo mejor no tienen una cabecera, no tienen una marca. Eso es lo que nos pasa, ¿no? Son una maraña de cosas, ¿no? Y no siempre son fáciles de distinguir. Ocupan solo una posición. O sea, Twitter a lo mejor es que no tiene ningún... De todas las labores que hace un periodista, Twitter a lo mejor solo tiene la de la jerarquización informativa. Y eso nos resulta extraño, porque antes en el paquete iba todo. Iba la jerarquía, lo que nos contaban, no sé qué, y ahora solo va por un lado la jerarquía y por otro la información. Pues se nos hace raro hasta que nos acostumbremos a ello, ¿no? Pero yo creo que es más, tiene que ver, me parece muy interesante lo que la pregunta, y porque creo que la reflexión tiene quizá que ver con esto, ¿no? Que quizá dentro de 20 años pues esto esté más claro. Pero ahora nos toca... Hombre, lo que te ahorras es el precio de la licencia, porque al final la producción... Sí, había quizás una pregunta. Si además del papel existe la posibilidad de comprarlo, y la segunda es más sobre contenidos. A ver, para los periodistas en este momento se nos ha abierto, digamos, una nueva labor, que es la interactividad con el lector, con las personas que comentan. Independientemente de que eso haya que aplicarle con el seco, el sentido común, saber a qué cosas se contestan y no, me gustaría saber si lo abordas en el libro y un poco por esta opinión, de esa relación que hay que mantener con el lector y el comentador, ¿cómo es? Porque en los comentarios hay muchas veces que a simple vista lo primero que te pide el cuerpo es no entrar y decir esto no lo contesto porque... Ya. Entonces, me gustaría saber un poco cuál es. A ver, habrá versión digital en algunas semanas, pero aún estamos en un sistema de editoriales que creen que esto en papel, si sale antes en digital, va a canibalizar. Entonces, hay que esperar unas semanas y espero saldrá en digital. Es también una herencia de una mentalidad. Porque mucha gente me lo ha pedido, sobre todo en Sudamérica. Es un continente que quieren comprar este libro, pero que es complicado, si no es en formato digital. Pero bueno, todo llegará, paciencia. Por lo que dices, la verdad es que me centro mucho en el periodista, en salidas digitales. Sí que hablo de redes sociales como una forma de interacción, ¿no? Y lo que pasa es que no hablo de que, porque no estoy hablando para un periodista que trabaja en un medio, solo en un medio, entonces no entro en concreto con el tema de los comentarios, pero lo que sé por gente que trabaja en los medios, y cuando yo he trabajado en un medio, es que los periodistas tienen miedo a ver sus comentarios. Sí. Les da un telele que les llamen de todo. Y yo les decía, recuerdo, pero contéstale educadamente, pero contéstale, porque además se está equivocando, tú tienes la información y yo no puedo contestar. Yo estaba de gestora de comunidad y yo decía, yo no tengo la información, yo no puedo contestarle, tienes que serlo tú, te está escribiendo a ti. Y a los periodistas les da miedo, o sea, confrontarse con el lector les da miedo. Entonces, por eso, a veces, yo creo que también por eso costó un poco que muchos periodistas andaran en Twitter, ¿no? Porque que me contesten, que me insulten. No sé, a mí nadie me ha insultado, nunca en Twitter. Bueno, igual alguno y tal, pero no me ha insultado a nadie. No. Claro, yo no tengo tantos followers como él, ¿no? Y también es verdad que hablo de otros temas, ¿no? Pero a veces he tenido gente que... Troles hay siempre en todas partes. Y yo siempre digo, don't feed the troll. O sea, no le des de comer al troll. O sea, el que es troll, no, gente ideas y todo. Pero o sea, yo creo que es verdad que los periodistas, y una cosa que para mí era muy importante, es que los periodistas tenemos que ser accesibles. Ya no a la audiencia, que es una cosa gris, masiva, sino a las personas. Es decir, que te encuentren en un Twitter, en un Facebook, en un mail. Yo he encontrado blogs que no tienen contacto, que no tienes forma de contactar con el autor. Yo creo que igual ni se dan cuenta, ¿no? Pero decir,
a ver, tío, o sea, este es tu casa en Internet, ¿no? Tienen que, además, es que yo, de verdad, uno de los beneficios de ser público en Internet es bestial, o sea, recibes gente desde un Mario que te llama y te ofrece una buena oportunidad profesional, hasta gente que te da información que es noticia, que te da una exclusiva, pero hay que estar ahí para recibir todo eso, ¿no? Pero es verdad que los periodistas, sobre todo los de medios, pues les da un poco de... Claro, obviamente, por fuerza que te insultes. Pero yo creo que en los medios de nicho es diferente, ¿eh? Cuando es algo más masivo, donde hay mucha más gente y el tema es mucho más generalista, político, así que allí se mete todo el mundo. Pero en mi experiencia de temas de nicho, la verdad es que la gente es más tranquila. Una anécdota, si me la permitís, de justo un poco lo contrario que lo preguntáis, me pasó hace poco en Venezuela, que me hizo mucha gracia, porque me pregunta un periodista, me dice, bueno, señor Tascón, ¿a usted qué le parece? Entonces, que un periodista, mis artículos, yo, cuando la gente me dice cosas y tal, debo contestar, ¿no? Digo, pues la verdad, a mí me parece lógico, ¿no? O sea, pues pones lo que piensas, matizas, dice, bueno, no, es que no me ha entendido usted bien. El problema está en que aquí en Venezuela hay un sitio que se llama La Patilla, yo desconocía, que luego he conocido, que es muy famoso, que es un sitio que es como un agregador de noticias. Entonces cogen las noticias que los demás publicamos y las pegan ahí un trozo, y la gente donde comenta es ahí. Dice, es que yo, en mi artículo hay uno comentando. Dice, joder, pero es que ahí hay 200. Dice, entonces no sé si entrar. Digo, pues mira, me parece que el problema es distinto, ¿no? Digo, yo entraría. Digo, lo que no sé es qué va a pensar tu director y tal, como empecéis a contestar ahí. Pero la verdad, bueno, perdonad por la anécdota, me hizo gracia porque significaba como muchas cosas. O sea, por una parte, la inquietud de este chico, que efectivamente él se daba cuenta de que el diálogo con los lectores, él tenía que estar, pero tenía un problema de otro tipo, no era no hablar, sino dónde hablar. Sí. Y a la vez una cosa que estaba pasando muy curiosa, ¿no? Que era la audiencia estaba en otro sitio. Sí, eso, fíjate que tiene que ver con eso que hablabas antes, de que se están rompiendo, se está deconstruyendo en la tortilla, como hace Ferran Adrià con el periodismo. Se está rompiendo determinadas cosas que iban juntas, ahora van separadas. Tú hablabas antes de la jerarquización de información, que es lo importante. Decir que es lo importante es lo que hacían los directores de periódico. Decían, esto es la portada y esto es lo importante del día. Ahora lo hace tu prima cuando dice me gusta y te pone en tu portada, en tu casa, en tu página de home de Facebook, te pone en tu muro qué es lo importante. Y te hace esa selección de información que hasta ahora te hacía alguien en el periódico, y ahora a los periódicos nos encontramos con que el 30 al 40, en algunos casos, en mi caso el porcentaje es altísimo, del tráfico viene de la selección de información que ha hecho tu prima, o la gente que sigues en Twitter, o la gente que sigues en Facebook, y que la comunidad está más activa en Menéame que en el medio. Eso te lleva a otra cosa, que si tú no quieres escuchar a tus lectores, no te preocupes, ya hablarán de ti en otro sitio. Si tú no abres las puertas a esa participación, alguien lo hará por ti y recogerá esa participación y te dejará a ti sin ella. O sea, hay que plantear esto de otra manera, y luego es fundamental romper con un discurso, que es, a mí me gustaría que esto fuese de una manera y no es. Esto es como quejarse de, a mí me encantaría que la ley de la gravedad, en vez de ser 9.8, fuese 6, porque seríamos todos más altos, nos cansaríamos menos subiendo escaleras, y sería todo mucho mejor, pero es que es 9.8 y no podemos escaparnos de eso. En el tema de Internet, lo he dicho al principio, creo que he hecho una broma incluso. A mí, si pudiésemos elegir, oye, a lo mejor sin ellos estaríamos mucho mejor los periodistas, nos iría mucho mejor. Yo tengo cierta fijación por meterme en negocios que destroza Internet. Fui músico en el año 2000, el año que salió Napster, saqué un disco, monté un periódico de papel en el año 2007 y bueno, ahora estoy haciendo libros, novelas, ahora que está tan de moda el libro electrónico y que no paga ni Dios, me he hecho novelista. Entonces, me iría mucho mejor sin Internet, probablemente, siendo músico en el 2000, siendo sin Internet, siendo periodista, director de periódico de papel en el 2007, si en vez de 2007 fuera el 97. Hace poco estaba con un amigo mío, director de periódico, y me decía, cambiaba un año de mi trabajo de ahora por un día de la época de hace 20 años, de director de periódico. Claro, habríamos vivido mucho mejor, pero nos podemos empeñar en desinventarlo, pero no se va a poder, ¿eh? No se va a poder. En cualquier caso, un apunte muy rápido sobre el tema de los comentarios. Yo creo que los comentarios en las noticias en la web es la forma más primitiva de participación, ¿no? Ya eso está absolutamente evolucionado. La mayoría de los medios lo seguimos manteniendo. Yo muchas veces me pregunto que por qué. O sea, porque realmente, nuestro caso al menos, pero creo que en la mayoría aportan realmente poco. O sea, realmente poco. Hay ciertos usuarios a los que sí que tenemos localizados y con los que sí que mantenemos un diálogo mucho más directo y sabemos que sí que nos pueden aportar, pero la conversación sobre las informaciones, en nuestro caso al menos, se está produciendo cada vez más en las redes sociales y cada vez menos en el propio medio.
Perfecto, pues nos están dando aquí ya el toque de que teníamos que acabar. Ha sido, creo que realmente interesante. Yo, bueno, obviamente agradeceros la asistencia y lo único que pediría es un aplauso no solo para los tres invitados, pero sobre todo para Silvia, que lo merece.